si lavarte la cara cada mañana fuera el ritual más poderoso que existe? Hay algo que haces cada mañana sin pensarlo, sin saber que estás repitiendo un gesto que los iniciados de las escuelas herméticas realizaban como acto sagrado antes de enfrentarse al mundo. Un gesto que en la antigüedad no pertenecía al baño, sino al templo. Lavar el rostro, pero no de cualquier manera. No con la prisa de quien tiene prisa, sino con dos elementos que la humanidad conoce desde antes de que existieran los imperios: agua y sal. Lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con la belleza ni con la higiene. Tiene que ver con algo mucho más antiguo y mucho más profundo: la comprensión de que tu rostro no es solo piel. Es un mapa energético, un espejo del alma, una membrana permeable que absorbe cada día todo lo que el mundo arroja sobre ti. Miradas, juicios, emociones que no son tuyas, tensiones que te pegaste sin darte cuenta. Y ese mapa se ensucia, no de polvo, sino de frecuencias densas. Los sacerdotes egipcios lo sabían. Los maestros herméticos lo codificaron. Las tradiciones védicas lo nombraron. Y sin embargo, ese conocimiento fue reduciéndose, diluyéndose, hasta quedar enterrado bajo la idea de que lavar el rostro es simplemente una cuestión de limpieza física. No lo es, nunca lo fue. Lo que descubrirás aquí es el origen oculto de este ritual, su arquitectura simbólica, el rol preciso que juegan el agua y la sal como fuerzas complementarias, y la manera de convertir ese gesto cotidiano en una práctica espiritual que puede reorganizar tu campo energético desde adentro. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya lo sabe. No fue casualidad, fue reconocimiento. Este conocimiento fue enterrado durante siglos. Si llegó hasta ti hoy, no fue por accidente. Suscríbete y sigamos desenterrando juntos lo que no quieren que recuerdes. El umbral olvidado. Para entender por qué el agua y la sal fueron consideradas herramientas sagradas durante milenios, hay que abandonar la mirada reduccionista del mundo moderno, esa que convierte todo en función, en química, en utilidad, y recuperar la visión de quienes construyeron las grandes civilizaciones del conocimiento. Para los antiguos, el mundo no estaba hecho de materia inerte. Estaba tejido de símbolos vivos. Cada sustancia tenía un alma. Cada elemento cumplía una función que iba mucho más allá de lo físico. Y cada acción cotidiana era, si se realizaba con conciencia, una llave que abría puertas invisibles. En Egipto, ningún iniciado se presentaba ante lo sagrado sin antes pasar por un ritual de purificación. No como protocolo, como acto mágico. El agua mezclada con minerales no era solo un agente limpiador, era un reordenamiento vibracional. Una forma de decirle al campo energético del cuerpo: vuelve a tu estado original. Los sacerdotes de Isis y de Tot comprendían que la acumulación energética del entorno contamina al iniciado, y que antes de cualquier trabajo espiritual, esa contaminación debía ser disuelta. Hermes Trismegisto, la figura que sintetizó la sabiduría hermética de Occidente, enseñó que el cuerpo es el templo del alma, y que todo templo, para ser funcional, debe estar limpio. Pero esa limpieza en la tradición hermética nunca fue solo física. Era una operación sobre el campo sutil, una descarga, una recalibración, un regreso al estado de coherencia vibracional. El rostro ocupaba un lugar especial en esta comprensión. Era el punto donde el alma se asoma al mundo, el lugar desde donde el espíritu proyecta y también el lugar donde el mundo imprime sus huellas. Limpiarlo era literalmente despejar el umbral del templo interior. Esta sabiduría no estaba confinada a Egipto. En la tradición hebrea, los rituales de purificación con agua y sales naturales eran prácticas de restauración espiritual. En los textos védicos de la India, la sal era considerada una sustancia de alto poder protector, capaz de absorber energías adversas, y el agua, llamada apá, era símbolo del principio femenino divino, del elemento que da vida y disuelve lo que no corresponde.
En la Grecia antigua, los filósofos presocráticos comprendían el agua como uno de los 4 principios eternos que componen toda la realidad, incluyendo el alma humana. Y en los textos gnósticos, el rostro del ser humano era descrito como la imagen viva de su luz interior. Algo que debía ser purificado como se purifica un altar. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. No son culturas imitándose entre sí. Son tradiciones completamente distintas, llegando a la misma conclusión desde la observación directa de la realidad energética. Y esa convergencia, ese acuerdo silencioso entre civilizaciones que nunca se conocieron, es quizás la prueba más contundente de que estaban tocando algo verdadero. El agua y la sal no son ingredientes de una receta popular. Son los 2 pilares de una tecnología espiritual que funcionó durante miles de años y que fue sepultada bajo la cultura del consumo y la estética superficial. El rostro como mapa sagrado. Hay una forma de mirarse al espejo que la mayoría nunca ha practicado. No la mirada que evalúa, que corrige, que busca defectos, sino la mirada que observa. La que reconoce en ese rostro no una colección de facciones, sino un territorio energético. Un espacio donde coexisten lo que eres, lo que has vivido, lo que has callado y todo lo que otros han dejado en ti sin pedirte permiso. El rostro es la interfaz entre el mundo interior y el exterior. Es la puerta de doble vía, por donde el alma se expresa hacia afuera y por donde las frecuencias del entorno entran hacia adentro. Cada día que te expones al mundo, tu rostro cumple una función de escudo, pero también de esponja. Absorbe miradas cargadas de juicio. Se impregna de tensiones ajenas. Registra emociones que nunca fueron tuyas, pero que, con el tiempo y la repetición, empiezan a parecerlo. Esto no es metáfora. En las tradiciones chamánicas de todo el mundo, las limpias energéticas siempre comienzan por el rostro. No es casualidad. Los chamanes sabían que es por ahí por donde el alma respira y por donde las influencias del entorno se adhieren con mayor facilidad. En el lenguaje esotérico, lo que se acumula en el rostro son cargas psíquicas, densidades vibracionales que no pertenecen al ser, pero que se quedan. Y cuando eso ocurre durante suficiente tiempo, sucede algo perturbador. Comienzas a confundirlas con tu propia expresión. Te miras al espejo y ya no te reconoces del todo. O reconoces una versión de ti que parece agotada, rígida, distante. Una versión construida no desde adentro, sino desde la acumulación de lo que el mundo fue dejando en tu superficie. Hay algo aún más profundo en esto. El rostro no solo comunica hacia afuera, también retroalimenta hacia adentro. Lo que mostramos terminamos creyéndolo. Si el gesto habitual es la tensión, el agotamiento, la contracción, el cuerpo emocional lo lee como información y lo incorpora como realidad. El gesto se vuelve creencia, la creencia se vuelve experiencia. Por eso, limpiar el rostro no es un acto de vanidad, es un acto de soberanía energética. Es recuperar el territorio, borrar las huellas que no son tuyas, disolver las máscaras que el mundo fue colocando sobre tu expresión verdadera, capa por capa, sin que lo notaras. Y cuando eso ocurre, cuando la limpieza es real, no solo física, sino vibracional, el rostro empieza a reflejar algo diferente. No la acumulación de lo vivido sin conciencia, sino la presencia de quien ha vuelto a habitarse. El binomio sagrado, agua y sal. No es por azar que estas 2 sustancias se combinaron en rituales de purificación en cada rincón del mundo antiguo. Cada una posee una naturaleza distinta. Cada una cumple una función precisa dentro del rito. Y juntas forman un sistema completo, una tecnología de 2 fuerzas complementarias que se potencian mutuamente. El agua es el principio femenino universal. Es el símbolo del alma en movimiento, de la emoción en flujo, de la capacidad de recibir y de transmitir. Su naturaleza es receptiva, responde a la intención, porta memorias, transporta información vibracional. Investigadores como Masaru Emoto documentaron que la estructura molecular del agua se modifica en presencia de determinadas emociones e intenciones,
formando patrones cristalinos distintos según la calidad de la energía a la que es expuesta. Lo que esto sugiere, desde una perspectiva espiritual, es que el agua con la que tocas tu rostro no es neutra. Puede ser un vehículo de limpieza o puede ser un vehículo de programación, dependiendo de con qué intención la convocas. El agua transporta memorias, pero también, y esto es crucial, es capaz de disolverlas y liberarlas. La sal es su complemento exacto. Es el cristal de la tierra, geometría pura, estructura sólida. Mientras el agua fluye y disuelve, la sal ordena y protege. En la tradición alquímica, la sal no es solo un mineral, es un vehículo de transmutación, el contenedor donde la energía solar queda mineralizada. Absorbe las densidades del entorno, repele las frecuencias invasivas y restablece los patrones vibracionales que la exposición al mundo desordenó. Por eso ha sido usada en prácticas de limpieza energética en todas las tradiciones. Desde el budismo hasta el catolicismo, desde las ceremonias chamánicas hasta los rituales herméticos. Juntas, agua y sal son la dualidad reconciliada, lo fluido y lo sólido, lo que disuelve y lo que protege, lo que arrastra y lo que ordena, lo femenino y lo masculino en su expresión elemental más pura. Cuando llevas esta combinación al rostro con presencia y propósito, no estás lavándote. Estás activando una tecnología espiritual de dos componentes que los antiguos descubrieron mucho antes de que existiera la palabra ritual. Estás armonizando lo que el mundo desordenó. Estás devolviendo al campo energético de tu rostro su coherencia original. Y esa coherencia, es lo que los iniciados llamaban pureza. No pureza moral, pureza vibracional. El estado en que el ser puede funcionar desde su naturaleza más alta. El ritual, ¿cómo hacerlo? El conocimiento sin práctica es solo teoría, y este conocimiento en particular fue diseñado para ser vivido, no solo comprendido. Lo primero que debes entender es que este ritual no comienza cuando tocas el agua. Comienza antes. Comienza en la decisión de hacerlo con presencia. Porque la diferencia entre un gesto mecánico y un acto sagrado no está en los elementos, sino en la conciencia que los anima. Elige el momento cuidadosamente. El ideal es la mañana, antes de que hayas tenido contacto con el mundo. Antes del teléfono, antes de las noticias, antes de las conversaciones. Ese espacio entre el sueño y el día activo es un umbral, el momento en que el campo energético todavía está permeable, todavía receptivo, todavía en disposición de ser recalibrado. Esa es la ventana sagrada. Prepara el recipiente, no cualquiera. Usa cerámica o vidrio, materiales que retienen la energía vibracional. El plástico, por su naturaleza, no es un contenedor adecuado para este tipo de trabajo. Llena el recipiente con agua tibia, no caliente. La temperatura intermedia representa el equilibrio entre lo activo y lo receptivo, entre la expansión y la contracción. Añade sal marina o sal del Himalaya, nunca sal refinada. El proceso de refinamiento industrial le extrae la geometría cristalina que la hace portadora de sus propiedades protectoras. Antes de comenzar, detente frente al espejo, no para evaluarte, para reconocerte. Mira el rostro que está frente a ti sin juicio, sin corrección, sin la mirada crítica que el mundo te enseñó a tener sobre tu propio reflejo. Solo obsérvate. Reconoce en esa presencia algo que va mucho más allá de los rasgos físicos. Respira 3 veces profundamente. Deja que la respiración te devuelva al cuerpo. Vuelve a habitarte antes de comenzar. Toma el agua con ambas manos y llévala al rostro lentamente. No frotes, no apures, desliza. Hazlo como quien actúa sobre algo que merece cuidado, como quien pone las manos sobre algo sagrado. Mientras el agua y la sal tocan tu piel, pronuncia en silencio o en voz muy baja: me libero, me purifico, me reconozco, no como fórmula vacía, como declaración real. Cierra los ojos, siente. Deja que la mente se aquiete lo suficiente como para percibir lo que está ocurriendo en el nivel sutil, el desprendimiento de lo que no era tuyo.
el reordenamiento lento del campo energético, la sensación de que algo se afloja, algo se disuelve, algo regresa. Practica esto durante 7 días consecutivos. Al principio puede que no sientas nada extraordinario. Eso es normal. La transformación vibracional no es instantánea, es acumulativa. Funciona como la talla. Cada repetición consciente va eliminando una capa, va definiendo con más claridad la frecuencia original que está debajo. Al 4.º o 5.º día, algo habrá cambiado. Quizás la calidad del sueño, quizás la forma en que comienzas la mañana, quizás algo en la manera en que los demás te perciben o en cómo tú te percibes frente al espejo. Si el día fue emocionalmente intenso, repite el ritual por la noche. El rostro es una antena de alta sensibilidad, absorbe durante todo el día. Al final de la jornada, especialmente si estuviste expuesto a muchas personas, a mucho ruido emocional, necesita ser descargado. Puedes añadir una afirmación personal que sirva como código de activación. Algo que vibre con lo que eres, con lo que necesitas soltar, con lo que quieres invocar. Una frase que sientas como llave, no como repetición automática. Y lo más importante de todo, no dejes que este acto se vuelva un hábito inconsciente. La eficacia espiritual de cualquier ritual depende directamente de la presencia que lo anima. Cuando el alma se ausenta del gesto, el gesto se vacía. Aunque sean solo unos minutos, que sean tuyos por completo, que sean sagrados. El campo que se transforma. Lo que empieza como un ritual de limpieza se convierte, con la práctica sostenida, en algo de mayor alcance. Porque este gesto no solo afecta al rostro, afecta a la percepción, afecta a la forma en que te habitas y con el tiempo afecta a la realidad que construyes desde adentro. Cuando el campo energético del rostro está limpio, deja de actuar como un archivo de emociones no procesadas y comienza a funcionar como lo que siempre debió ser: un espejo fiel de la frecuencia interior, un espejo pulido, en el lenguaje hermético, que refleja con claridad y que, al reflejar con claridad, también atrae con claridad. Situaciones resonantes, vínculos más genuinos, oportunidades que vibran en la misma frecuencia que tu estado interior renovado. Esto es lo que las tradiciones esotéricas llamaban el principio de correspondencia operando en lo concreto. Lo que está adentro se refleja afuera, no como promesa poética, sino como ley vibracional. Con la práctica regular empezarás a notar cambios que no tienen explicación puramente física. Una claridad mental al despertar que antes no estaba. La sensación de que ciertos ambientes densos ya no te impactan de la misma manera. Una ligereza en la mirada, no cosmética, sino energética, la que ocurre cuando la luz interna deja de estar filtrada por capas de lo que cargaste sin querer. Los sueños pueden volverse más nítidos, más simbólicos, más comunicativos. La intuición puede agudizarse. La relación contigo mismo puede comenzar a tener una cualidad diferente, más honesta, más directa, menos mediada por las versiones de ti que construiste para el mundo. Y en algún punto, algo más sutil todavía, empiezas a entrar en el ritual no como quien cumple una práctica, sino como quien entra en un espacio propio. Un espacio de silencio y de presencia donde las preguntas más profundas emergen naturalmente. ¿Quién soy debajo de todo lo que acumulé? ¿Qué cargo que no me pertenece? ¿Qué estoy listo para soltar? Es en ese espacio donde el agua y la sal dejan de ser elementos y se convierten en maestras, y el espejo deja de ser una superficie y se convierte en un portal. Reflexión final. Lo sagrado nunca estuvo lejos, nunca estuvo reservado para los templos, para los iniciados, para los siglos que ya pasaron. Estuvo siempre aquí, en los gestos más simples, esperando ser reconocido. Lavar el rostro con agua y sal es, en su núcleo más esencial, un acto de memoria. Un acto que dice: recuerdo que soy más que lo que el mundo ve. Recuerdo que tengo un campo que puedo limpiar. Recuerdo que soy el guardián de mi propia frecuencia.
Y ese recuerdo, practicado cada mañana con conciencia, cambia la textura de los días, no de golpe. Pero de verdad, este ritual cruzó milenios, no porque alguien lo impusiera, sino porque funciona, porque toca algo real en la estructura invisible del ser humano. Y sobrevivió al olvido, a la ciencia mecanicista, a la cultura de lo superficial, como sobreviven todas las cosas verdaderas, como semilla silenciosa, esperando a quien esté listo para recibirla. Tú lo estás, por eso llegaste hasta aquí. Este no fue solo un video, fue una transmisión, una reactivación de algo que dormía en tu memoria más antigua. Si lo sentiste, si algo se movió mientras leías o escuchabas, no lo dejes pasar. Suscríbete, porque lo que estamos desenterrando juntos apenas está comenzando. Y no llegaste hasta aquí por casualidad. Ninguno de los que llegan llega sin razón. Escribe en los comentarios la frase: mi rostro es mi templo y yo soy su guardián.